Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Me entrego por completo, cuerpo y espíritu a ti. Que tu palabra, Señor nuestro Dios, sea dada según tu voluntad esta noche. Bendice a la vida de una persona y la inteligencia humana, Señor nuestro Dios. Ni mi fuerza física, ni mi conocimiento físico, ni mi conocimiento intelectual deben tener parte en esta palabra. Señor, siembra tu palabra en la vida de tus hijos, porque una persona te necesita. Bendice a tus hijos y hijas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Repite conmigo: caminar por la disciplina de la cruz para tener éxito en su vida cristiana. Gloria a Dios. Entonces, esta noche voy a como retornar un poco en la disciplina número 2 que había empezado el domingo pasado. Lo había hablado en el segundo culto, pero en el primer culto no he podido hacerlo. Nada más hablé de la primera disciplina y espero que la gente del primer culto o incluso los del segundo culto podrán como escucharlo. Amén. Gloria a Dios. Así que empecé esta palabra diciendo que es necesario para nosotros o es necesario que tengamos disciplina para que las obras del Señor, la voluntad del Señor se pueda manifestar plenamente en nuestra vida. No es porque no sepamos o porque no tengamos conocimiento de la palabra de Dios, sino que para aplicarla se necesita disciplina. Verán que en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice eso, que esta palabra de la ley no se aleje de ti, medítala día y noche. Así que está aconsejando a Josué que tenga una actitud de disciplina cada día. Un poco como cuando el Señor Jesús nos dice que llevemos nuestra cruz cada día, Josué le dice a las 24 horas del día. ¿Saben? Somos cristianos. Por los que acaban de llegar, los que están aquí hace 50 años, que son cristianos desde 50 años, no meditamos la palabra a las 24 horas del día, aunque escuchemos o pongamos la Biblia en audio. Hay momentos en los que estamos como cortando cebolla, cortando tomates y no prestamos atención. El cuchillo nos puede cortar y nos desfocaliza de la palabra, desenfoca de la palabra. Pero les puedo decir que los hijos de Israel eran personas dedicadas a la palabra de Dios. Gente como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran personas dedicadas a la palabra de Dios. Y su vida era una vida de devoción a la causa del Señor. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios requiere disciplina para integrarla en nuestra mente, en nuestra vida. La palabra de Dios requiere disciplina para ser aplicada. Amén. Si no tienes disciplina, mi amigo, habrán muchas palabras. Hoy en día pueden ver que la gente quiere como quitar partes de la Biblia, porque la carne no quiere que esas cosas sean como seguidas, respetadas. Así que la carne del hombre se va a oponer a la palabra de Dios. El alma del hombre se opondrá a la palabra de Dios. Solo la disciplina puede ayudar a manifestar o seguir la palabra de Dios. Y les había dicho en la predicación pasada que a pesar de las intervenciones del Señor, Él no va a bajar para tomar posesión de nuestra herencia en nuestro lugar, porque Jesús ya pagó el precio y nos toca ser disciplinados, madurar para poder hacerlo. Jesús ya está en el cielo y nos espera. Amén. Él dice, si me sigues. Así que es tu responsabilidad seguirlo. Es tu tarea. No, de nada sirve proclamar, declarar, anunciar que yo sigo al Señor Jesús, que soy hijo de Dios, sin tener la disciplina necesaria para observar cómo caminaba el Maestro. Si quieren tener éxito en la vida cristiana, les aconsejo
que lean los 4 evangelios fijándose en el comportamiento de Jesús ante cada situación. Y esto les va a dar una capacidad sobrenatural, pero más la palabra de Dios va a establecer a Jesús como un modelo perfecto. Amén, amén, gloria a Dios. Y el domingo pasado empezamos a estudiar vamos a ver 12 disciplinas. Empezamos con 2 y se necesita ser como disciplinado para seguirlos. Tomamos Mateo 27, Lucas 22, 23 y Juan 19. Al leer, vemos el recorrido de Jesús desde que fue detenido hasta que Jesús muera en la cruz. De hecho, Jesús desplegó las 12 disciplinas de la cruz. Es decir, que él dijo, si quieren seguirme en Marcos 8, si quieren seguirme, tomen su cruz. Pero no ha dicho cómo se toma esta cruz. Pero lo que sabemos es que Jesús llevó su propia cruz. Así que si él llevó su cruz, necesitamos ir a estudiar cómo él lo llevó para entender cómo nosotros debemos llevar nuestra cruz para tener éxito. Y es lo que empezamos a hacer. Y la primera disciplina que vimos el domingo pasado es que Jesús se postró en Getsemaní y oró, y hizo una oración a Dios, y nos dice la Biblia que le dijo al Padre, si es posible apartar de mí esta copa, que no se haga según mi voluntad, pero la tuya. Eso significa que el alma de Jesús se resistía, porque empezó a decir que su alma estaba triste hasta la muerte, luchaba contra lo que iba a pasar. Y poco antes les dijo a sus discípulos, es la hora de las tinieblas. Y dice, oren para no caer en tentación, porque cuando llega la hora de las tinieblas es difícil para un hombre. Es decir, que hay que como hacer más esfuerzo para mantenerse despierto. Es por eso que dice, él trabaja mientras hace día, porque viene la noche en la que nadie puede trabajar. Así que cuando llega la hora de las tinieblas es muy difícil, es realmente difícil. Gloria a Dios. Amén. Pero el Señor nos ha dado la victoria y nos trasladó en el reino de la luz. Aleluya. Lo cual hace que como hijos de luz, ahora desde la resurrección de Jesús, las tinieblas ya no tienen poder sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Así que volviendo al tema, él dice, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no según mi voluntad, sino tu voluntad. Así que la primera pelea, la primera batalla que Jesús va a librar es la batalla de la voluntad. Y les había dicho que no es fácil someterse a la voluntad de otra persona. No es fácil. Amén. Pero Jesús decía que el Hijo no puede actuar por sí mismo. Hace lo que Él ve hacer al Padre. Él le dice al Padre en este momento preciso, le dice al Padre, escucha, yo tengo mi voluntad, siento en mi alma que resisto a la muerte, tengo angustia, tengo un sufrimiento que me invade, es terrible, es difícil. Pero dice, voy a cambiar mi voluntad. Tengo una voluntad, pero no quiero seguirla. Quiero seguir tu voluntad. Y el domingo pasado les había explicado cómo la sumisión a Dios nos puede salvar de muchas cosas, ¿verdad? Amén. ¿Quién ha sido bendecido por este punto? Gloria a Dios. Espero que lo recuerdes. Aleluya. Así que hoy vamos a volver sobre el punto 2. Repite conmigo, punto 2. La disciplina número 2. Amén. Cada vez que vayamos a tratar esos puntos, volveremos a la disciplina. Amén. 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 Es muy importante. En Mateo 27, versículo 12 al 14, del 11 al 14, dice en el 11, Jesús compareció ante el gobernador. El gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices.
Versículo 12. Pero no respondió nada a las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Versículo 14. Y Jesús no le respondió ni una sola palabra, lo cual sorprendió mucho al gobernador. Dile a alguien lo que sorprendió mucho al gobernador. Esta palabra tiene un significado enorme. ¿Por qué? Porque para Pilato, Jesús había sido llevado a juicio. Así que él estaba juzgando a Jesús. Él estaba frente a Jesús. Ahí frente a Jesús había acusadores, un poco como cuando van a juicio. Hay un fiscal de la República que viene a acusar, acusa. Y al lado hay un abogado, el abogado defensor que viene a defender. Pero Jesús está frente a sus acusadores, ante el gobernador, detrás de sus acusadores. Y Pilato le hace una pregunta y él no responde. Y el gobernador se sorprende. Él está como sorprendido. ¿Cómo es eso? Aquí se trata de una cuestión de vida o muerte y tú no respondes. No respondes. Jesús no responde. Amigos míos, eso es una disciplina. Gloria a Dios. Miren, oigan eso. A veces te van a enviar frente a un jefe, delante de un jefe o una persona frente a la cual te gustaría tener una buena imagen, una buena impresión, pero te acusan de tal manera que si no respondes, la persona tendrá una imagen errónea de ti. Eso lo sabes muy bien. Y entonces el Espíritu Santo te dice, no respondas. No es fácil, ¿verdad? ¿Acaso es fácil? Eso llamamos llevar la cruz. Cuando dice llevo mi cruz, eso es una disciplina de la cruz. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Sabes que si no dices nada, todo se echa a perder? Todo se acaba ahí. Tu nombre en el barro, es decir, tus años construyendo tu reputación, esta reputación que te importaba tanto, tu nombre te importaba tanto, te mantuviste pura. Imagínate una hermana que se mantuvo pura, sigue la palabra de Dios, hizo los cursos de bautismo, se bautizó, va a la academia, terminó, va a otras clases, termina. Ella es como correcta como persona. Y entonces un día una hermana rara que está llena de veneno, la ve ir a comer a las 12 del mediodía con uno de sus colegas. Viene a la iglesia, esta hermana suya. ¿Acaso no han dicho que es la Madre Teresa? O quizás hay un encuentro de las 5 a las 7 en un restaurante con los colegas y ella estaba caminando con un hermano para ir a comer. Y ya a las 7 de la noche terminaron, se van. Y la hermana mala que tiene veneno la mira y viene a contar a alguien, mira, Mati, ¿acaso conoces a la hermana Elisa? ¿Conoces a la hermana, a la hermana Carolina? ¿Acaso no ha dicho ella que es la que lleva velo, que lleva vestidos enormes, faldas que arrastran por el suelo, no se ven ni sus manos? Mira, ella hizo tal cosa. Y cuando llegas a la iglesia, hace chuchuchuchu, están hablando, chismoseando detrás de ti. Esta reputación que guardaste toda vida, te están como acabando con todo. Y el Espíritu Santo te dice,
tú te quedas callado. No es fácil, no es fácil, es una disciplina. Amén. Y es lo que vamos a ver hoy. Aleluya. Amén. Lo que te quiero decir es que vamos a ver la disciplina del silencio. Y lo que te diré es que el silencio no se improvisa, el silencio se forja. El silencio no se improvisa. Una persona que no ha tomado el tiempo de forjar el silencio en su vida no podrá improvisar cuando se manchará su nombre o cuando llegarán situaciones difíciles. No serás capaz de callarte. No es posible. Eso será demasiado fuerte para ti. Cuando el alma se ha acostumbrado a reaccionar, a hablar, a defenderse, cuando incluso el Espíritu Santo te va a decir que te calles, no lo podrás hacer, no serás capaz de obedecer a la voz de Dios, de obedecer a la voz del Espíritu Santo. El silencio no se improvisa. Dile al vecino que el silencio no se improvisa. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Así que hoy vamos a ver 7 formas de silencio que Jesús utilizó para vencer a las tinieblas antes de su crucifixión. En Isaías 53:7 que habíamos leído el domingo, dice que fue maltratado, oprimido y que no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda. Ante quienes lo esperan, no abrió la boca. 2 veces en esta palabra se dice que Jesús no abrió la boca. Gloria a Dios. ¿Saben? Cuando hablamos de silencio, el silencio, o si tomas la definición del silencio en el diccionario, dice eso. El silencio es la ausencia de ruido, de sonido o de palabra caracterizado por la calma, la tranquilidad y la paz, una paz profunda. Por lo tanto, el sinónimo o los sinónimos de silencio es calma, paz, tranquilidad, reposo, pausa, discreción, utilidad, secreto. Amén. Así que la primera forma de silencio utilizada por Jesús que vamos a ver está tomada de Mateo, el mismo Mateo 26, pero a partir del versículo 36 al 46, que he llamado el silencio en Getsemaní o el silencio frente a la opresión. Así que vamos a utilizar el término silencio frente a la opresión. Gloria a Jesús. Amén. Muchas personas me dicen a menudo, pastor, oigo voces. ¿Saben? Satanás oprime a la gente. Satanás nos dice cosas con respecto a las personas. Muy a menudo cuando han tenido una discusión muy fuerte con una persona, algún tiempo después de eso van a conversar con Satanás y muy a menudo van a cerrar sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Si alguien te ha ofendido, si has tenido una discusión acalorada delante de la gente y luego has tenido la impresión de que la persona te ha superado y no has podido decir lo que querías decir, imagínate como para ti tu corazón arderá. ¿Por qué no he dicho eso? ¿Por qué no le he dicho? Y lo que va a pasar es que habrá una conversación que va a empezar. Satanás empezará a amplificar en tu espíritu la maldad de las palabras del otro. Satanás comenzará a como hacerte una película, a armar un plan, hacerte un diseño. Él empezará a mostrarte cuántas veces has quedado como ridículo frente a esa persona. Aleluya. Y va a empezar a presionarte. Su objetivo es que tu corazón, tu alma, tu vida, tu hombre interior estén en el fuego para que puedas manifestar o desplegar una naturaleza diferente a la de Dios afuera. De la misma manera que Satanás cuando se acercó a Jesús para tentarlo, es de la misma manera.
Porque cuando te han herido o te han hablado mal, lo que pasa en tu corazón es que tu alma tiene hambre. ¿De qué? De una respuesta. ¿Hambre de qué? De una justicia. ¿Hambre de qué? De cómo aclarar esta historia. Y ahí es donde Satanás viene a darte de comer. Así que cada vez que tendrás hambre de algo, Satanás te dará de beber y de comer. Así que cuando tienes hambre de justicia porque te han hablado mal y no has logrado defenderte bien, o tendrás, Satanás vendrá como a decirte, bueno, sabes, de toda tu vida, nunca te han tratado así, nunca te han ridiculizado así. ¿Acaso has visto cómo él estaba como alterado cuando te hablaba? ¿Acaso incluso tu padre te ha hablado de esta manera alguna vez? ¿Tu madre que te dio el seno te ha hablado de esta manera? Y Satanás empezará a como presionarte. Amigos míos, cuando suceden este tipo de cosas, les aseguro, lo que les dará la salvación es esa paz interior basada en la palabra, que les dará la salvación. Amén. Sí, la disciplina del silencio espiritual dentro de ti es lo que te dará la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás intenta encender un fuego dentro de ti. Intenta agitar, avivar un fuego, el fuego de la lucha, el fuego del enfrentamiento, de la disolución, el fuego de la ira, el fuego del odio. En este preciso momento, una cosa es necesaria, la calma. Una cosa es necesaria, el silencio. Amén. Entonces, leamos juntos. En esto Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Amén. Y dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras me alejo a orar. Continuamos. Llevó consigo Pedro y los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí, velan conmigo. Luego, habiendo dado unos pasos adelante, se postró sobre su rostro y oró así, Padre mío, si fuera posible que esta copa se aleje de mí. Sin embargo, no según mi voluntad, sino según lo que tú quieras. Aleluya. Amén. Seguimos. Y se acercó a los discípulos a quienes encontró dormido y le dijo a Pedro, ¿bien? Siempre le habla a Pedro en comparación con los demás. ¿No han podido velar ni siquiera una hora conmigo? Así, el buen líder le hablará a quien parece ser el líder de los demás. Bueno, ok. Gloria a Dios. ¿Dónde estábamos? No pudieron velar. Volvamos a 40. Se acercó a los discípulos a quienes encontró dormido y le dijo a Pedro, seguimos, velad y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está bien dispuesto. Está diciendo aquí que cuando oran, mis amigos, les van a decir una cosa. Deténganse, dile al vecino, detente. Dejen de pronunciar esta palabra, el espíritu está bien dispuesto cuando no oran. El espíritu no puede estar bien dispuesto cuando no oran. No. Aquí Jesús dice, empieza diciendo, velad y oren para que no caigan en la tentación. Después dice, coma, punto, coma. El espíritu está bien dispuesto. Eso significa, amigos míos, que cuando oren, cuando ayunan, oren, su espíritu estará bien dispuesto. Dejen de contar, de decir que el espíritu está bien dispuesto, la carne que es de la carne. Amigos míos, si no oren, su espíritu no estará bien dispuesto.
Amén. Cuando leen eso, amén. En el 42 se alejó por una segunda vez y le rogó así: Padre mío, si no es posible. Miren, aquí vino cuando yo hablaba de angustia, es la segunda vez que dice eso. Su única oración era: aléjame de eso. Pero su alma insistía. Oró una hora, pero su alma, como cuando regresó, insistía. Es como cuando tú oras. Bueno, no ha hecho como Balaam, pero porque Balaam Dios ha respondido, pero para él Dios no había respondido. Él estaba insistiendo: ay, si me puedes alejar de eso, ay, si me puedes alejar de eso, ay, Dios, esta cruz, pero tu voluntad. Hasta una hora. Se pasó una hora haciendo eso, orando, pidiendo eso. Regresa y ve su discípulo preferido durmiendo, el favorito. Vuelve otra vez a hacer la misma oración, hasta 3 veces. 3 veces hizo la misma oración. Le dijo a Dios: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Dice: Padre mío, si no es posible que esta copa se aleje de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Eso significa que su alma quería que esa copa se alejara. La hora de las tinieblas no es fácil. No es fácil. Seguimos. Regresó y los encontró aún dormidos porque sus ojos estaban como pesados. Seguimos. Los dejó y se alejó. Oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. El domingo, cuando hablaba de la sumisión a la voluntad, no había llegado hasta allí, pero es que repitiendo la misma palabra. Seguimos. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: ahora están durmiendo y se están descansando. He aquí, la hora se acerca y el Hijo del Hombre es entregado a la mano de los pecadores. En otras versiones dicen que los ángeles bajaron para hacer que fortalecerle a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, óiganme, cuando terminó de orar, verán, Jesús se quedó solo un momento. Y los ángeles vinieron, bajaron para fortalecer su alma. Para fortalecer su alma. Fue un momento de silencio, de calma y de soledad. Mientras oraba él estaba clamando. Porque Hebreo nos dice después que en los días de su carne oró con grandes clamores a aquel que podía hacer que librarlo de la muerte. ¿Me entienden? Había clamado, pero en un momento dado la Biblia nos dice que los ángeles vinieron a hacer que fortalecerlo. Escúchenme, cuando tienen momentos de opresión, de una gran opresión, su salvación vendrá del hecho de que su fe se apoya en Dios para encontrar el silencio interior. Óiganme, es cierto que luego vamos a llegar a Éxodo 14, pero cuando Dios ve que los hijos de Israel estaban como agitados, Él ve que no podrá hacer milagro en sus vidas. ¿Por qué? Porque un hombre agitado no es dueño de su espíritu. Un hombre agitado le ha dado a su cuerpo el gobierno o la gobernanza o el control de todo su ser. Pero cuando el espíritu, cuando el espíritu toma el control, el mando, el espíritu es capaz de decirle a la carne: tú te callas. Él es capaz de decirle al alma: tú te sometas. Por eso, en momentos difíciles, David podía decirle a su alma: mi alma alaba al Señor. Sin embargo, él estaba llorando, había soldados detrás de él, pero aún él dice: tú, es difícil cuando miras, te quieren matar, estás rodeado por todos lados, pero lo que debes hacer es alabar al Señor. ¿Por qué? Miren, cuando David llegó a Silat y sus esposas, sus hijos fueron deportados, dice la Biblia que alrededor de él todo el mundo estaba en angustia.
Y llegó un momento en el que le querían apedrar. Pero solo solo David se apoyó en el Señor. Significa que en un momento dado se cuestionó a sí mismo y dijo, escucha, amo a mi Dios, tengo a mi Dios que siempre me ha librado. Y nos dice la Biblia que David se apoyó en el Señor, se animó y comenzó a hacerle preguntas al Señor. ¿Acaso les debo seguir? Y si les sigo, les voy a encontrar y voy a lograr librarlos. Y el Señor le dice sí, y se fue. En los tiempos de angustia, amigos míos, su salvación será cuando tendrán en su corazón la paz, la calma necesaria. Y esa calma se encuentra en el silencio, cuando se callan. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está agitado, el espíritu cierra el oído. Bueno, voy para el otro lado. Cuando la carne de un hombre está agitada, eso quiere decir que el espíritu ha cerrado su oído o que no permiten a que el espíritu oiga la voz de Dios. Amén. El silencio te permite controlar tus sentidos, gobernar tus sentidos y sobre todo el oído interno. El silencio te permite como escuchar a las voces de Dios en un momento de opresión. El silencio te permite escuchar a Dios en el pozo. El silencio te permite escuchar a Dios, tener fe en Dios. Incluso cuando Goliat está frente a ti. Todo el mundo se agitaba en el campamento. Todo el mundo se agitaba, se preguntaba, pero ¿quién va ahí? Él ha venido a como lanzarnos un desafío. Pero el pequeño David, miren cómo él estaba tranquilo. Miren al pequeño David. Imagínense, amigos míos. La calma no es la ausencia de palabra, mis amigos. Mientras él hablaba con Saúl, el corazón de Saúl hervía, estaba hirviendo. Estaba en ebullición, vamos a decir. Es mejor. Estaba en ebullición. Y él está ahí, él es el rey, pero no está sereno, no tiene serenidad. Ni un poco. Pero David puede hablar para preguntar cosas, pero él tenía una calma dentro de él. Lo que deben saber es que cuando él estaba en el bosque y confiaba en Dios, ni el león le inquietaba, ni el oso le daba miedo. Y en su silencio frente a Dios, en su calma interior, su fe sobre su Dios, él ha vencido a todo lo que daba miedo a los hombres. Mis amigos, el silencio es lo que les va a dar la victoria en los momentos de confusión. Es por eso que Dios dice en Éxodo 14:14, le dice a Moisés, diles que se callen, que guarden silencio, que yo, Dios, lucharé por ellos y que guarden silencio. Les digo que una persona que se agita ha entregado el control de su espíritu a su carne. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguien entiende lo que digo, lo que estoy explicando? Aleluya. Amén. Amén. En Mateo, nos dice Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes? Hazle la pregunta a tu vecino. ¿Quién de ustedes con sus preocupaciones puede añadir un segundo a su vida, una duración a su vida? Pregúntale a tu amigo desde que naciste, en tus momentos de agitación, ¿acaso has tenido una vida más, o un año más, o una bendición más, o una gracia más? Jesús nos dice que la agitación, la inquietud no nos puede dar nada. Eso significa que incluso nos resta. Sí, imagínense que cuando Dios les dijo a los hijos de Israel que se callaran frente al mar rojo y con el faraón y su ejército persiguiéndolos por detrás, imagínense que se hubieran quedado en la agitación. ¿Qué hubiera pasado?
Ahí lo tienen. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay que recordar que el silencio frena y detiene la hemorragia de las agitaciones internas. Amén. Así que, segunda forma, primera forma, ¿cuál era la primera forma? El silencio frente a la opresión. Gracias. Segunda forma de silencio desarrollada por el Señor Jesús. Juan 18:1. Mateo 26, 47 a 56. La segunda forma es el silencio frente a la hora de las tinieblas. Gloria a Dios, hay la opresión, pero también hay las tinieblas. Muy a menudo he escuchado a mucha gente, muchas personas veniendo a decirme, pastor, ayer tuve un sueño y había perros negros que me estaban persiguiendo y la persona lo ves agitada. Ves que la persona no está tranquila. Pastor, anteayer tuve un sueño, vi a mi tío que falleció hace 5 años. Ese tío mío, él era un brujo, un brujo. Y ves a la persona agitada. No te he pedido que no te hagas preguntas sobre lo que has visto en tus sueños, pero la agitación, la inquietud, demuestra que tu corazón no se enfoca en Dios. La agitación demuestra que, porque Dios nos dice que cuando nos manda sueños, nos envía sueños, es para salvarnos de la muerte, para advertirnos. Así que la hora de las tinieblas puede llegar para alguien, pero si no son capaces, cuando llegue la hora de las tinieblas, no son capaces de calmarse, no tendrán la orientación divina, no tendrán la luz que Dios debe darles para salir de ese ataque que se viene, que se avecina. Necesitan el silencio para comprender que aquí está como esta forma, este sueño, esta actitud, es una actitud que mandará o atraerá en tu vida enemigos, ataques, estrategias diversas del enemigo. Pero ¿acaso tendrás la capacidad de calmarte para que Dios te hable y te guíe? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Miren, cuando esta tropa de soldados y acosadores llegó con Judas, fíjense en cómo actuó Jesús, cómo funcionó él. Si leemos en Mateo 26, 47 a 56, verán cómo reaccionó Jesús. Él vio a Judas. Judas viene, dice, mi amigo, beso. Le da un beso a Jesús. Eso fue lo que hizo. Y Jesús le preguntó, entonces, ¿será por un beso que me vas a traicionar? Y le viene y le hace un beso. Y lo que pasó fue que cuando capturaron a Jesús, nos dice la Biblia que los discípulos huyeron. Pánico generalizado. Pánico general y generalizado. Pedro, él, sin embargo, tuvo un poquito de valor, sacó la espada y cortó la oreja de Marcos. Pero miren ahora, cómo ante la hora de las tinieblas y el arresto de Jesús, él tiene esa calma, ese silencio para ir a tomar la oreja de Marcos y volver a colocarla en su lugar y seguir siendo arrestado. Wow, miren eso. Tú dices que eres cristiano, que llevan 20 años de cristianismo o no sé qué, lo que sea. Sales del autobús, alguien te abofeta de inmediato y te caes en el barro. Amigo mío, ahí es ahí que vamos a ver si verdaderamente eres cristiano. Y este día habrá un hermano de la iglesia que te va a mirar así, parado así, mirándote. Él te va a mirar. Y es ahí, curiosamente, que en este tipo de situación hay cámaras sobre ti. Jesús le vienen a detener, no para jugar con él, le vienen a detener para matarlo.
pero es ahí donde encuentra la fuerza interior para hacer el bien. Amén. El silencio ante la hora de las tinieblas o el silencio ante los enemigos. Amén. Cuando Jesús dice hagan el bien, dice oren por sus enemigos. Si no tienes el silencio dentro de ti, si no eres capaz de controlarte por dentro, no serás capaz de orar por un enemigo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo? La persona que en la iglesia se la pasa mintiendo sobre ti. ¿Acaso vas a dejar a la persona que habla bien de ti para orar para la persona que habla mal de ti? Di la verdad, dinos la verdad. ¿Yes? Tu conciencia te está como delatando. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. ¿Saben? Ese tipo de silencio, o sea, emana, es con un amor profundo que se emana este tipo de silencio. Y ese tipo de silencio, les aseguro, escúchenme muy bien, así como Jesús puso su oído a Marcos, ese tipo de silencio despliega una gran unción. Sí. El que es capaz, en medio del dolor, de ver la voluntad de Dios y de actuar con el bien y el amor, amigos míos, él verá desplegada una gran unción. Ahorita les voy a hablar del silencio que opera milagros. Lamentación 3, 26 al 30 dice que es bueno esperar en silencio la ayuda del Señor. ¿Qué dice? Jesús estaba atrapado, pero sabía esperar en silencio a la ayuda de Dios. Él sabía que aunque fuera la hora de las tinieblas, la hora de su Padre iba a llegar. Amén. Amigos míos, cuáles sean los tumultos, las formas de oposiciones, de opresión, o no importa cuáles sean las formas de tentaciones, no importa el tipo o las formas de ataques que Satanás utilizará contra su vida. Lo que deben saber es que siempre llegará la hora del Padre. Aun cuando en Salmo 18 David decía, me siento rodeado, como si estuviera en un sepulcro. Dice, la muerte me rodeó. Me encuentro en ataduras, pero clamo, alabado sea el Señor y soy librado. Escúchenme bien, escúchenme. Si no eres capaz como cristiano, en los momentos de tormento en los que ven que tienen o les parece que el enemigo ha ganado, que todo está perdido, tienen la impresión de que todo está perdido. Si no tienen este último recurso en sí mismo de permanecer en silencio respecto a la fe que tienen en Dios, van a perder. ¿Creen que Mesach, Sadrach, Abednego, cuando los llevaban hacia el fuego, creen que su carne no tenía miedo? ¿Acaso es eso lo que creen? Antes incluso de llegar ya, el fuego sopló para matar a quienes los llevaba. ¿Acaso creen que no tenían miedo? Pero tenían suficiente fe para guardar silencio y mirar a Dios. ¿Ves? El cristiano que cada vez que se enfrenta a las tinieblas se siente o está agitado o siente el deseo de responder o huir, siente el deseo de dejar que su alma se exprese, va a perder siempre. Amén. Amén. Porque Jesús dice esta palabra, si la semilla que se pone en la tierra no muere, ¿qué es lo que pasa? Es decir, cuando llega la hora de la tiniebla, es la semilla que se muere. Es decir, que tienes que llegar al final, tienes que sentir que es como que casi vas a perder.
la semilla se pone en tierra, pero primero se debe morir. Y si se dan cuenta, si se muere, significativamente no se puede como resurgir. Pero es como en el momento en el que se va a morir, hay un fenómeno sobrenatural que hace que vuelve a nacer. Tu fe debe permanecer incluso cuando te das la impresión de que todo está perdido. Tu fe debe permanecer. Son aquellos que ante cuchillo, armas, no van a renegar, no van a negar a Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Él dice eso. Si seguimos con Lamentación 3, dice, es bueno para el hombre llevar la aflicción en su juventud. 28. Se mantendrá solitario y en silencio. ¿En qué momento? Porque el Señor le impone que habrá momentos hay momentos en los que Dios les impone en silencio. Díselo a tu vecino, toca a tu vecino. Hay momentos en los que Dios te impone el silencio, te has agitado demasiado. Amén. Hay momentos en los que Dios te impone que guardes el silencio. Si no guardas el silencio cuando te lo impone, el milagro no se manifestará, no vendrá. Aleluya. Seguimos. Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Amén. Amén. Así que cuando tienen la impresión, les parece que lo han perdido todo, sepan que es ahí donde actúa la mano del Señor, donde la mano del hombre se detiene. Ahí es donde comienza la mano del Señor. Eso significa que llegaste al límite, es decir, que tu fuerza, tu vigor, todo, has vaciado todo lo que está dentro de ti. Cuando pasa eso, ya no eres nada. Y es ahí donde empieza a actuar la mano del Señor. El silencio, ¿frente a qué? Frente a la hora de las tinieblas. 3. El tiempo se acerca. Casi terminamos. Primera forma, el silencio frente a las opresiones. Segunda forma, el silencio frente a la hora de las tinieblas. Y tercer, el silencio frente al acusador. Repite conmigo, frente al acusador. Frente al acusador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. El versículo, bueno, no importa. Amén. Aleluya. El silencio frente al acusador. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, necesito como en el mismo Mateo 26, siguen y verán que los sacerdotes, el sumo sacerdote, empezará a hacerle preguntas. Caif le hace preguntas. Amén. Dice la Biblia que Caif le hace preguntas. Miren quizás en Juan capítulo 18 y Juan, pero vamos a leer en Lamentación. Ah non, ça c'est le 2, excusez-moi. Vamos a leer Mateo 26, 62 a 63. Amén. Mateo 26, 62 a 63. Ok, on lit ensemble. 1, 2, 3. El sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es esto? Esos hombres testifican contra ti. Continuamos. Jesús guardó que el silencio y el sumo sacerdote tomando la palabra le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿De acuerdo?
Miren, el acusador no está muy lejos. El acusador no está muy lejos. Aquí, el acusador ha tomado el rostro de un pastor. Amén. Aquí, el acusador ha tomado el rostro del sumo sacerdote. Eso significa que aquel a quien Dios había establecido en los tiempos antiguos para hacer el Yom Kippur, que es la expiación, es decir, que él debía estar entre el pueblo y Dios. Y ahora él ya no es abogado, se volvió o se convirtió en el acusador. Y Jesús, ante la acusación, miren, no dijo ni una sola palabra. Cuando ven a Jesús, en la conversación de Jesús en Lucas capítulo 4, en el momento de la tentación, no eran acusaciones. ¿Qué era? Está escrito. Él hacía sujeciones, pero no acusaba. Pero aquí, el diablo va a tomar el rostro de aquellos que tenían la ley y empezará a acusar. Miren, en la vida, escúchenme, en la vida diaria, tendrán malentendidos con los que sus líderes. A veces son las personas que les deben defender o para quienes trabajan y dedican tanta energía y esperan como un poquito de reconocimiento. Son esas personas que les dirán palabras de acusación constantemente. ¿Entienden lo que digo? Palabras que les van a destruir, palabras que cuando lo analizan tendrán la impresión de que no confían en ustedes o que les están vigilando o que están en un entorno que no está salvo, como el jefe que les debe elevar. Tienen la sensación de que hay voces o palabras contra su vida. Amigos míos, deben mantener el silencio. El silencio es una disciplina espiritual que impone la intervención de Dios. Porque cuando te justificas a ti mismo delante o frente a una autoridad, de ese tipo de persona, ese tipo de acusación, es decir, que Dios ya no tiene, o de hecho, arrebataste de las manos del Señor la capacidad de venir a defenderte ante una autoridad que te acusa. Aquí estamos frente a una autoridad que acusa, que constantemente pronuncia palabras injustas para quitarte un privilegio. Solo ora, guarda el silencio y trabaja con excelencia. Eso fue lo que ha pasado con José. José se encontraba en una posición en la que la mujer de Potifar acusó a José injustamente. José no solo mantuvo su carácter, José mantuvo su dignidad. Y José no luchó para destruir la reputación de la señora de Potifar, de su mujer. ¿Entienden? Sin embargo, ella fue la que inició la acción. Ella era la culpable. Ella era quien quería a toda costa comerse ese pan. Alguien dice un pan crujiente. ¿Entienden? Pero ella estaba inspirada por el diablo. Y José dijo, ¿cómo podría hacer un mal tan grande a mi Dios? Y huyó. Prefirió huir antes que discutir con ella. Sí, es muy bueno, hay que huir la imposición. Él huyó. Pero miren, Dios le estaba mirando desde su trono y Dios no se aguantaba, se decía, wow, qué hombre tan espiritual que se parece a mí. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. Todos los hombres
iban a poner micrófono por toda parte, transferir el audio ahí. Mira a tu mujer, esta mujer que dices que confías en ella. ¿Acaso es ese tipo de mujer que se pone en un hogar? Escucha los audios. ¿Por qué? Porque ella estaba en posición de autoridad sobre José. ¿Acaso le correspondía a él que destruyera su reputación espiritualmente hablando? Es por eso que se dice que no se debe levantar la mano contra la autoridad. Y cuando David estaba hablando, dice, déjalo, no lo toques. O muere en la batalla o que Dios lo juzga. ¿Me entienden? Eso significa que yo que estoy abajo, no soy quien debo juzgar. Yo guardo el silencio, guardo mi integridad, mantengo mi palabra y huyo. No te corresponde a ti mancharlo o exponerlo. Haciéndolo, tú te quieres defender, pero estás haciendo la obra de Satanás. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Salmos 10. Parece que no estás de acuerdo, estás ahí calmadito. Esa es la disciplina, díselo a alguien, la disciplina de la cruz. Eso es lo que dice Jesús cuando dice lleven su cruz. José tenía esa tentación de mandar la grabación. Quería mandar la grabación audio, pero debía llevar su cruz. Y aquí llevar su cruz era que guardar el silencio. ¿Frente a quién? Frente a la autoridad. Amén. Amén. Salmo 50, versículo 19 dice, entregas tu boca al malo y tu lengua es un tejido de engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, difamas al hijo de tu madre. Esto es lo que has hecho y yo me he callado. ¿Lo ven? Entonces, aquí, bueno, solo tomé este versículo para mostrarte que incluso ante una injusticia, Dios mismo decide hacer que callase. A veces se calla para esperar el momento adecuado. Y él dijo, imagínate, ¿te imaginaste que yo me parecía a ti? Porque en realidad no hablo. De hecho, cuando te vas a callar, la persona pensará que tiene victoria sobre ti. Pensará que son iguales. Eso es lo que dice Dios. Pero te voy a reprender y te lo pondré todo delante de tus ojos. Así que entiendan que Dios mismo, díselo a tu vecino, Dios mismo se calla hasta el momento oportuno. Así que hay momentos que son como momentos de silencio de Dios. No piensas que es porque Dios es débil, es de manera deliberada. Eso es lo que se llama la cruz. Es decir, que debes reaccionar, pero de manera deliberada decides que no es el momento. Eso es la cruz. Es difícil, no es fácil, es muy difícil. Imagínense a José, debido a que no delató a la mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Fue a la cárcel. ¿Piensan que es fácil? No es fácil. ¿Piensan que es fácil tener razón e ir a la cárcel sin tener la oportunidad de delatar o bien mantener el hecho de que no la voy a delatar? ¿Voy a la cárcel? No, eso es lo que se llama la cruz. José cargó su cruz. Gloria a Dios. Isaías 57, 11. Para mostrar cuántas veces Dios también guarda el silencio. ¿Y a quién decías que temías para ser infiel? Para no acordarte o preocuparte de mí. ¿Acaso no guardo silencio y desde hace mucho tiempo? ¿Entienden? Dios mismo, Él ve a una persona que no es justa,
Es como Él dice a los hijos de Israel, le dice a Abraham, tus hijos, tu descendencia, irán a la esclavitud. Y luego dice, porque los pecados de los amorreos no han llegado a su colmo. Eso significa que Él tiene, como lleva 400 años esperando a los pecados de los amorreos, o sea, se calla sobre los pecados durante 430 años. Y tú, nada más 2 días, díselo al vecino, 2 días. ¿Cuánto tiempo te hace falta? Gloria a Dios. Pregunta a tu vecino. Gloria a Dios. Cuarta forma de silencio. Bueno, ¿cuál era el otro? El acusador. Bueno, está bien. Entonces, el otro es el acusador. El cuarto es la autoridad. Es casi lo mismo. El acusador. El cuarto es la autoridad. Aquí tomamos Juan 19. Juan 19:9. Juan 19:9. Dice que cuando Pilato oyó esta palabra, su temor aumentó, entró en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo, porque él tenía como la intención de llevar a la cruz. ¿Por qué me voy a defender para no cumplir la voluntad de Dios? Amén. ¿No es a mí que no hablas? ¿Acaso no sabes que tengo el poder para crucificarte y que tengo el poder de librarte? Entonces Jesús le dijo aquí, no tendrás ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Por eso el que me entrega a ti comete un pecado mayor. Gloria a Dios. Cuando tomamos Mateo 27, pero él no respondió nada a las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos. Entonces Pilatos le dijo, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Y Jesús no le respondió ni una sola palabra. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Por lo tanto, hay que entender que cada vez que alguien que es más grande que tú te acusa, guarda silencio. ¿Por qué? Porque no sabes con qué energía llega esa persona. Pero esta persona tiene poder sobre ti. ¿Me entienden? Esa persona es una persona de autoridad. Así que si es una persona de autoridad, tiene las cartas en mano, es tu jefe de departamento, es tu director, tal cosa, y llega la persona, te empieza a acusar. Lo que debes hacer es calmarte, porque la calma te da o mantiene o guarda tu alma en paz, en seguridad. El silencio hará que tu alma no se escape. Dice la Biblia que por la paciencia el hombre guarda su alma, es lo que nos dice Lucas. Entonces, si permaneces en silencio, tu alma estará segura. Tu alma no será llevada a la agitación, no será como probada, puesta a prueba. Porque cuando una autoridad se levanta y empieza a mirarte con malos ojos, como Saúl miraba a David con ojos malos, lo único que hay que hacer es mantener la calma. Porque si empiezan a correr en todos los sentidos, en todas las direcciones, lo que va a pasar es que van a caer bajo sus manos, bajo su poder, bajo su autoridad. Él tiene muchas cartas, sí, y te puede como derribar en cualquier momento. Así que hay que mantener silencio y empezar a orar. Ora a que Dios te dé la paz interior para esperar el momento adecuado para actuar. Sin empezar a actuar de cualquier manera, a abrir la boca de cualquier manera contra él sin sabiduría. ¿Entienden? Eso es disciplina, la disciplina de la cruz. Y les decía el domingo pasado que hay muchos que han perdido su empleo por eso. Muchos hombres pierden sus empleos, sus trabajos por eso.
No, yo no me dejo pisotear por eso, no me dejo pisotear por nadie. Eso es lo que dicen. En Eclesiastes 5:2 dice, no te apresures con abrir la boca y que tu corazón no se apresure a proferir palabras delante de Dios. Aquí habla de los votos, pero también es verdad en relación con una autoridad. Dios es tu autoridad suprema, pero una autoridad que puede como concederte un empleo, amigo mío, debes tener cuidado. Aleluya. Amén. Amén. Acuérdate de Proverbio 40 que dice que el que habla mucho no está exento de pecar. Así que si hablas mucho y rápidamente terminarás pecando contra tu autoridad. Quinta forma de silencio. Quinta forma de silencio. Amén. El silencio frente a la burla. Dile a alguien silencio frente a la burla. Lucas 23, 8-9. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que quería verlo, por lo que había oído de él. Porque él tomaba a Jesús como un mago, y esperaba verlo hacer algún milagro. En serio, o algún truco. Podemos reemplazar milagro por truco aquí. Lo hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. ¿Ven el silencio? Antes no veía mucho el silencio en estos textos de la Biblia. Miren cuánto silencio. Hay que prestar atención. Herodes y sus guardias lo trataban con desprecio. Y después de haberse burlado de él y haberlo vestido de una ropa lujosa, le devolvieron a Pilato. Ese mismo día, Pilato y Herodes se hicieron amigos, siendo antes enemigos. Ese es el milagro. En serio. Eso es el milagro. Amén. Eso es el milagro que Herodes quería ver. Que eran enemigos y se volvieron amigos. Es un milagro. Es un milagro. Gloria a Jesús. Ven aquí, la Biblia dice que Herodes y sus hombres se burlaban de Jesús. Amigos míos, la Biblia dice que tendremos tribulaciones por causa de Cristo. Seremos oprimidos. Por causa de Cristo, la gente se burlará de nosotros y nos rechazará. Por causa de Jesús y su palabra, nos rechazarán. En tu carne sentirás la vergüenza, pero nos dice Jesús, no se avergüencen de mí. Y cuando dice eso, eso quiere decir que lo vas a sentir, pero el fruto de la vergüenza no se debe manifestar. Es decir, que, ¿cuál es el fruto de la vergüenza? Es que tú dejes de hablar de Jesús. Por la vergüenza, dejas de orar para la gente. Oraste una vez y no funcionó y tus amigos empezaron a burlarse de ti. Mira esa, ahora se cree pastora. Se cree el pastor Mohamed y mira, vergüenza, qué vergüenza se cogió. ¿Entienden? Entonces tú ya no ores, alguien está enfermo. Tú oraste para tener el don de los milagros o de la sanación. Alguien está enfermo. Y cuando oyes eso, prefieres irte de este lugar porque tienes vergüenza. Cuando les hablo de vergüenza, es una cruz. Se burlaron de Jesús. ¿Acaso él no tenía carne o alma? Sí. Eso quiere decir que él sentía el desprecio. Él sentía ese desprecio. Dice la Biblia que ellos se burlaban de él. Eso significa que se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Sí, se van a burlar de ti. Irás en lugares para hablar de Jesús. Cuando dices Jesús, te van a decir cosas raras. Pero amigos míos, no pasa nada. Sigan.
Siguen adelante. Si siguen, el fruto de la vergüenza no se manifestará. Pero si dejas de continuar, el fruto de la vergüenza se va a manifestar y Jesús dirá, te avergonzaste de mí y yo me avergonzaré de ti. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. No tengas vergüenza. Aleluya. Y Jesús no quiso como huir de la bula. No evitó los lugares donde se burlaban de él. Él no huyó. ¿Entienden? Él cuando va a Nazaret no hizo milagro, pero no huyó de Nazaret. Un profeta no es profeta, no es recibido como profeta en su propia ciudad, pero no ha huido. Sexta forma de silencio. Sexta forma de silencio. El silencio frente a los insultos o el silencio frente a los insultos y las ofensas. El otro era como la burla. Ahora hablamos de los insultos. Mira esta boca que tienes, como saca esta boca tuya de mi asunto. Estoy dando ejemplos. Son ejemplos de insultos. Repetimos en la versión de Marco 15, este asunto de Herodes. Dicen que lo vestieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y lo saludaban diciendo, saludos, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con quien estaban como, se arrodillaban, se burlaban de él y escupían sobre él. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron de nuevo sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Primero de Pedro 2, 23 a 25. Dice, ¿quién cuando lo insultaban? El que cuando lo insultaban no respondía con insultos. Cuando padecían no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. ¿Qué significa eso? Que no respondía insultando, porque cuando alguien te insulta y responde a insultas de vuelta, eso significa que juzgaste a la persona. ¿Me entienden? Eso quiere decir que juzgaste. Él te juzga, tú sabes que no es bueno, pero haces lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y él? Respóndeme, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Él te insultó y le respondiste. Eso quiere decir que él te juzgó y tú le juzgaste de vuelta. Dice que el que maltratado no amenazó y se encomendaba al que juzga justamente. Dice que también eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Eso significa que lo insultaban, no respondió. ¿Por qué? Porque pensaba en ti. Porque él sabía que algún día te iban a insultar, Pero él, porque él era capaz de no responder a los insultos, se mantuvo firme, se mantuvo para ser el dispensador de una nueva raza de pastores capaces de guardar. Jesús, mira, a Adán le dieron el jardín para guardarlo, pero nada más llegó un serpiente ahí, él perdió. Pero Jesús
¿Acaso han insultado a Adán como insultaron a Jesús? Dice la Biblia que escupieron sobre él, lo insultaron, insultaron a Jesús. Pero incluso frente a los insultos, él no se movió. Es por eso que nos puede guardar él. Es por eso que él es un buen pastor y nos puede guardar. Y si tú tienes fe en él es capaz de darte la imagen que él tiene para que frente a los insultos tú puedas pararte a mirar y sonreír. El que lleva su cruz frente a los insultos, sonríe. El que lleva su cruz frente a todo tipo de desprecio, escupitajos, insultos, todo, sonríe. Y se encomienda al que, dice la Biblia, viendo al gozo, mirando al gozo que viene, que está delante de él, menospreció al enemigo. Eso quiere decir que no ha mirado a la vergüenza ni a la humillación. Amén. Amén. Miren, los que logran guardar silencio frente a las ofensas harán la voluntad de Dios. Porque cuando no dejas un insulto, algo en tu corazón, siempre harás la voluntad de Dios. Es ahí cuando dicen, oren para sus enemigos, oras para tus enemigos. Aun cuando te insulta, sigues orando. Señor, cambia su corazón, cambia su corazón. Él viene, te insulta. Señor, cambia su corazón, cambia su corazón. Amén. Lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque cuentas con la palabra del Señor. O no tienes ganas de llevar esta cruz. No tienes ganas. Bueno, llegamos al último. El último punto. Nos quedan 3 minutos. El último punto lo he llamado el silencio del milagro. Gloria a Dios. Miren, lo que ha pasado es que desde la 6ª hora hasta la 9ª hora hubo un silencio total. Dice la Biblia que las tinieblas cubrieron la tierra como en el día de la creación, cuando había tinieblas sobre el abismo. Dice la Biblia, vayan a leer, durante casi 3 horas algo estaba ocurriendo, porque es después de eso que Jesús entregó su espíritu, y cuando lo hizo, el velo del templo se rasgó, etc. Así que por casi 3 horas, como 3 días, se quedó en el silencio, aguantando. Durante las 3 horas, él estaba aguantando el pecado, cargando el pecado del universo, porque si las tinieblas cubrieron toda la tierra, eso significa que es una redención universal, cósmica. Amén. Durante 3 horas con las tinieblas. Así que la sombra de la muerte salió, pareció para proclamar su victoria. Pero en las 12 disciplinas hay una disciplina que habla de eso, la fe en la muerte. Sí, la fe en la muerte. Es decir, que la sombra de la muerte salió, pero en este mismo tiempo Jesús llevaba la cruz de toda la humanidad diciendo, yo debo llegar al final, debo lograrlo. Por Minko, debo lograrlo. Por Rosín, debo lograrlo. Por Cephas, debo lograrlo. Por ti, debo lograrlo. Por ti, mi hermano, debo lograrlo. Y durante este tiempo había un silencio. Y este silencio desencadenó a la muerte de la retención total.
Amigos míos, el silencio precede al milagro. Jesús dijo durante 40 días, quédense en Jerusalén hasta que llegue lo que prometí. Eso quiere decir que Jesús se quedó en silencio por 40 días. Cuando Él subió, podría mandar el Espíritu Santo. Pero durante este tiempo, podríamos suponer que no tenía noticias del Padre. Pero ellos permanecieron en la oración. En su fe, bueno, estoy hablando de otro asunto más. Aleluya, gloria a Jesús. Repite conmigo, disciplina del silencio. Miren, este último ejemplo. Miren el último ejemplo. Cuando Dios, en Primer de Rey, se encuentra con Elías, el profeta Elí, que estaba huyendo. El profeta Elías, que estaba huyendo. Jesús le abraza a la muerte, pero Elías huye de la muerte. Y Dios le ha dado la unción de vencer a la muerte. Fíjense, ¿qué es eso? Alguien que llama al fuego y baja el fuego puede acabar con todos los enemigos, pero él huye. Entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías empieza a justificarse. Pasé mi juventud sirviéndote, empiezo a hacer su currículum delante de Dios. Te he servido fielmente, hice tal cosa. Dios le dice, oye, muchachitos, no sabes de qué estás hablando. La gente como tú, he guardado a 5,000 que no han doblado rodilla ante Jezabel. Ten cuidado, amigo mío, cuando crees que has de tener éxito, eres el único. Dios ha puesto más de ti al lado tuyo. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Dios toma a Elías, lo pone en la roca y dice, mira hacer. Te voy a presentar algo que nunca has visto. Y hubo un terremoto. Hay como las montañas se rompieron. Hubo fuego. Dice que Dios no estaba allí. Y en un momento dado hubo un silencio dulce, ligero. Eso quiere decir que Dios se viene a presentar en una calma silenciosa. Dice la Biblia que cuando Elías oyó eso, dobló la rodilla. Amigos míos, Dios se encuentra en el silencio. El Dios que actúa con milagro, que hace milagros, se encuentra en el silencio. Jesús, frente a la falta de vino en Caná, se quedó tranquilo. Por eso le dice a su madre, ¿qué es lo que hay entre tú y yo? Mi hora no ha llegado. Él sabía que iba a actuar, pero en este momento no había que molestarlo porque él estaba en el silencio antes del milagro. El silencio siempre viene antes un milagro glorioso. Aleluya. Aclamamos al Señor. Nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Dile al Señor, tu siervo me ha hablado del silencio. Pídele al Señor. Son 7 puntos. Pídele al Señor que te dé esta gracia para desarrollar las 7 disciplinas del silencio. Repite conmigo las 7 disciplinas del silencio. Repite conmigo eso. Oramos, ora. Ahí donde estás, ora, levanta tu voz, habla en lengua, ora, pídeselo a tu Padre. Ora, levanta tu voz, habla en lengua, 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 pídeselo a tu Padre. Pídeselo a tu Padre, pídeselo a tu Padre. Ora, ora. Ora ahí donde está, levanta tu voz, 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 levanta tu voz y ora, levanta tu voz y ora, levanta tu voz y ora, pídeselo a tu Padre, pídeselo a tu Padre. Pídeselo a tu Padre. Lo siente.
Ora con las 7 disciplinas del silencio. Ora con las 7 disciplinas del silencio. Primera disciplina del silencio. Frente a la opresión. Ora frente a las tinieblas. 3. Frente a las acusaciones. 4. Frente a la autoridad. 5. Frente a la burla. 6. Vamos para el 6. Frente a los insultos y las ofensas. 7. Vamos para el 7. El silencio que precede al milagro. Dile al Señor, ora con estos 7. Dile al Señor, Señor, implanta en mi corazón, pon en mi corazón la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu, la capacidad del Espíritu para guardar el silencio, para quedarme en silencio en el nombre poderoso de Jesús. Di conmigo, repite conmigo, aleluya. Di conmigo, Padre, hazme la gracia de llevar en mí la capacidad de guardar silencio frente al enemigo, frente a las opresiones, frente a las tinieblas, frente a la burla, frente a la vergüenza, frente a toda forma de dificultad. Señor, que tu cruz nunca me abandone. Dame, Señor, esta gracia para siempre llevarla. Dame un corazón lleno de paz, de calma y de silencio. Que mi vida refleja a Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aplauda al Señor. Dios te bendiga.